¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo va la vida? Hombre, ¿cómo estás, José Antonio? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Encantado de Todo- verte por aquí, que hacía ya un tiempo que no nos veíamos, por casi un año, ¿no? Igualmente, sí, sí, por lo menos un año. ¿Cuándo fue la última vez? Ya para la, No, para miento, que hemos coincidido luego. Es que estaba yo pensando en el AGMD el- del año pasado, pero hemos del, coincidido luego. del 19, luego nos vimos Sí, después, pero hemos sí, sí. coincidido luego. Ya Bueno, hace ¿todo tiempo, has bien? visto, después del confinamiento me he quedado sin pelo, con mucha barba, desde la última Bueno, vez que nos vimos, el sí, impacto sí. que tiene esto. Pero bueno, eso está bien porque hay que prepararse para el verano también, ¿eh? Que nos ha llegado como todos los años antes de tiempo. Exactamente, en esas estamos. Si no sale uno de casa con las melenas que hemos gastado todos durante estos meses y te pega el calor y Yo no cogí puedes el, con ello. yo cogí el camino fácil, es en plan, como no hay peluquerías, pues ¿Sí? maquinilla en casa, sí, 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 sí. Vamos, Bueno, esto no tiene mucho misterio, así que yo sé de por- alguno que lo ha intentado y no le ha salido tan bien, ¿eh? O sea, que tiene mérito también. pues sí, igual ya se queda como marca personal, Bueno, porque, bueno. pero bueno, No es mala esa, no es mala esa. Oye, es fácil. cuando me empezó Gonzalo a proponer estas entrevistas con vosotros, pues a él ya le conocía, con Álvaro pues más o menos había tenido contacto pues en Sí, ese AGMD y luego un poquito por toda esta circunstancia el también tema. y al final te reconozco que también tenía ganas ya de conocerte, de charlar contigo y de que me contaras un poquito más de tu vida, ¿eh? Porque por lo que me han ido salpicando, pinta a que va a ser no 90 minutos, que es lo que tú estás acostumbrado a jugar, pero sí 60 minutos interesante, porque voy a hacer un rápido resumen y luego tú ya nos la cuentas toda porque ahora mismo eres socio de AGM, de los dos Correcto, hermanos, tanto de Gonzalo Corrales como de Álvaro. es Pero es que correcto, has sido cliente de esa empresa, has sido correcto. futbolista y empezaste no como socio, empezaste trabajando, como ahora nos contarás, desde la base, que se dice. O sea que no está nada mal, ¿no? Lo tienes todo. Todo, todo. Sí, sí, o sea, los inicios de becario. O sea, ahí cuando estabas comentando, al principio, obviamente, para llegar al punto actual, ha habido que trabajar mucho y los inicios, pues fueron además casi los inicios de AGM, porque yo fui cliente, la empresa se fundó en 2005 con Gonzalo en Estados Unidos y yo me marché con mi beca a Estados Unidos en 2007. Entonces, el otro día cuando Gonzalo te hablaba de los Bs y demás, claro, el primer año eran uno o dos clientes. El segundo fueron, pues no sé si cuatro o cinco. Y yo fui ya el tercer año cuando me fui a Estados Unidos y ya estando en Estados Unidos ya empecé a colaborar con AGM. Yo me fui en agosto y en diciembre ya estaba de peón, de becario. Así que imagínate lo que ha llovido desde entonces. No es mala, o sea que además de tener número de empleado, como tenemos todos en las empresas, también tienes número de cliente de los primeros números de cliente, ¿no? Socio número 6 o 7 Exactamente, del asunto. exactamente, de los primeros. Oye, a mí sí de verdad que me interesa porque haremos como hemos hecho con todos, ¿eh? Para que te conozcan bien. Te preguntaré un poco por lo que fue tu vida Muy de bien. futbolista, porque, por esa aventura americana, pero es que de verdad lo que me llama mucho, mucho la atención es cómo te decides a formar parte de AGM, lo que dices, pues prácticamente al año, año y pico, poco más de después de ser cliente, ¿no? ¿Cómo surge eso? Yo creo que fue un poco amor a primera vista. O sea, yo recuerdo la fase del proceso que habéis vivido vosotros como familia, cómo la viví yo en primera persona, entonces con Gonzalo, con Luis Martín. Álvaro no estaba tan en contacto con los deportistas, pero ese proceso para mí fue muy intenso. Yo conozco este tema de Estados Unidos de una forma casual, acompañando a una amiga a Aula, al Salón Uh -huh. de la Educación de Madrid, y ahí escuchamos ese tema de becas deportivas. Esta chica con la que yo iba era futbolista, y bueno, hablamos del tema, conocemos esta opción a través de otra agencia, que Ajá. ya por supuesto ni existe, y oye, nos empezamos a informar. Yo intento contrastar la información que recibo allí con un compañero que había hecho el mismo proceso en el Rayo Majadahonda, un compañero que juega conmigo en el Rayo Majadahonda, y me dice, joder, pues mira, yo he trabajado con esta empresa, con esta gente de AGM. Alfonso era la persona con la que Uh había -huh. estado en contacto, que ha salido en alguna de las entrevistas, Sí. el mítico Alfonso, y me dice, oye, pues yo te voy a pasar el contacto a Alfonso y ya hablas tú con ellos.
Y mira, así, buscando esa opción para esa amiga con la que yo iba, decimos, oye, pues, ¿por qué no lo intentamos los dos? Y lo intentamos los dos y al final, pues mira, esos meses yo empecé todos los trámites en marzo, estando en cuarto de carrera ya. O sea, yo Claro. fui uno de los Ajá. primeros milagros de AGM. Pero es que además, claro, ahí me sonaba a mí algo extraño porque me estás diciendo que ya te ibas a Estados Unidos, pero en cuarto de carrera, ¿con qué idea? ¿Con la idea de hacer un posgrado? ¿Con la idea de culminar allí? Porque entiendo que tú aquí seguías jugando al fútbol Claro, por esa época. sí, yo antes de marcharme, el año anterior había estado de Erasmus. Ujú. Entonces yo hice mi Erasmus, volví a España, seguí jugando al fútbol, pero claro, ya había tenido esa experiencia internacional de vivir fuera, de estudiar fuera. Siempre me ha gustado mucho estudiar, no lo que es estudiar de codos y demás, sino el formarte, el aprender y demás. Y se me pasó por la cabeza, en plan, este tema, cuando nos Cuando te enteramos lo de esa opción, ofrecieron. decir, hombre, me puedo ir a jugar al fútbol, puedo estudiar en la universidad y encima lo puedo hacer en Estados Unidos y espera que encima te lo pagan. Y dije, mira, me apunté el primero. Y claro, estamos hablando de 2007. O sea, en 2007 hemos echado un poco cuentas. En 2005 se fueron 2 o 3, en el Ujú. 6 o 7. O sea, en 2007 no se iban 300, 400 o 500 No, como se iban ahora. claro. Entonces, claro, yo entonces estaba jugando al fútbol. Yo jugaba al fútbol en el Rayo Majadahonda. Trabajaba como redactor en la revista del club Ah, también. vale, digo. Trabajaba también en Decathlon de Majadahonda y Bien. estudiaba en la Universidad de Alcalá de Henares. Entonces yo hacía todo eso y claro, y a mí me pedía el cuerpo pues una experiencia diferente, que obviamente siguiera involucrando el Más tema del fútbol, experiencias todavía te pedía el más cuerpo, ¿no? experiencias No está mal. todavía y me decidí a dar el paso y trabajando con AGM, pues bueno, fue muy intenso por eso mismo, porque estaba en cuarto de carrera. Yo no sé qué idea tenía, si te digo la verdad. Yo la idea que tenía era irme fuera y tener esa experiencia. Yo sí que sabía que quería terminar mi carrera. Mi carrera no eran 4 años, sino que eran 5. Ujú. ¿Qué Entonces, carrera hacías aquí, yo perdona? hacía ciencias de la actividad física y del deporte. Ujú. Entonces, yo venía de lo que era la licenciatura, o sea, eran 5 años, y yo sabía que quería terminar mi carrera, ¿vale? Pero cuando empiezo a averiguar todo esto, pues me informo y digo, oye, pues puedo hacer alguna asignatura más o menos online, hacer el examen cuando vuelva, y allí en Estados Unidos, pues ver esas opciones, si hago un posgrado o otra carrera, que al final es lo que hice. Me decanté por hacer otra carrera en Estados Unidos. Mira, eso me interesa también porque es algo nuevo que no había salido en ninguna de las conversaciones y que quizá mucha gente tampoco se ha planteado. Aquí sí estamos acostumbrados a cómo te transfieren y cómo te convalidan asignaturas. En tu caso, carrera absolutamente nueva, ¿la tuviste que empezar desde cero? No, hice parte de convalidación. Es decir, Claro. en Estados Unidos tú tienes una serie de asignaturas que puedes cursar de una forma libre, parecida a lo que era la libre elección, ¿no? Que son créditos un poco que tú puedes configurar, que no son estrictamente del core, ¿no? De la columna vertebral de esa carrera y que puedes configurar un poco libremente. Entonces, yo lo que conseguí es, pues bueno, bastantes créditos, más o menos como año y medio de créditos pude convalidar de lo que yo hice aquí en España, ¿vale? Entonces, con eso me quedaron 2 años y medio para terminar y luego me tuve que buscar la vía para en ese tiempo que me quedaba de elegibilidad y ese tiempo que me quedaba en Estados Unidos, pues poder obtener una titulación, que era mi mayor objetivo. Claro, pues mira, hablabas ahora de la elegibilidad. Ya te vas con 24 años. Allí normalmente con esa edad la gente ya ha cumplido con su carrera, ha cumplido sus 4 años. ¿Cómo funciona en el caso tuyo? ¿Cómo funciona ese periodo? ¿Qué es lo que te conceden? Pues es un milagro. O sea, yo me voy con la idea de que me voy para un año. Ajá. Es más, bueno, me voy con la idea de que me voy para 6 meses, porque, claro, la temporada de fútbol son 6 meses, ¿vale? Yo en ese momento dependía un poco, ya tenía, no era como los chicos de ahora con los que trabajamos, que tienen 17 18 años, Ujú. que van un poco apadrinados por la familia. Yo iba pues con lo que tenía yo, o sea, con los ingresos que Con el yo había sueldo del podido Decathlon. generar, con el sueldo del Decathlon y con lo que tenía. Entonces yo la mentalidad que tenía era, joder, tengo una oportunidad fantástica
y me planteaba los objetivos a corto plazo. Mi visión final era traerme un título de Estados Unidos, ¿vale? Pero yo lo que veía es, me voy en agosto hasta diciembre. Ese era mi reto. Y el objetivo que yo tenía durante esos 6 meses, o 4 o 5 meses, era hacerlo lo mejor posible a nivel deportivo para que me pudieran mejorar la beca, incluso encontrar alguna oportunidad para yo ir generando algunos ingresos que me pudieran ayudar con parte de los gastos que yo tuviera por fuera de lo que es la beca, vuelos, desplazamientos, el teléfono, sí, cosas que a mí que genera mucho eso. que genera una serie de gastos aunque tengas una beca muy alta, tienes que contabilizar otros gastos, y ese era un poco mi objetivo, un objetivo muy a corto plazo. Entonces yo me iba con la vista puesta en diciembre, era todo lo que veía, y con la foto al final de me tengo que traer un título de Estados Unidos. Te vas para allí y al final te vas para más tiempo. ¿A dónde? La beca al final cumplió, te sirvió, tuviste que seguir trabajando. ¿Cómo salió aquello? Pues al final siempre tienes que seguir trabajando. O sea, es difícil, sobre todo con el tema del fútbol, los hombres también, por el tema de las becas en Estados Unidos. El conseguir una beca completa desde el primer momento es complicado. Entonces, yo empecé con una buena beca que me cubría todo lo que era la matrícula, que en mi universidad eran como 35.000 o 40.000 dólares, ¿vale? Había un componente, eso sí, muy importante, que era una beca académica de unos 15.000 dólares, que eso lo conseguí por la nota media de que yo traía de la carrera. De tener carrera, exacto, claro. Exacto. Entonces, sin esa beca académica nunca me podría haber ido, porque el entrenador no me podría haber dado lo mismo de su presupuesto deportivo, y mi familia de ninguna manera podría haber pagado esa cantidad, ¿vale? Entonces, arranqué con esa beca. La verdad que tuvimos un primer semestre muy bueno a nivel deportivo. Yo tuve un papel muy, muy, muy bueno con el equipo. ¿Dónde fue? ¿En qué universidad? Perdona, fui a New York Tech, New York Institute of Technology. Es una universidad de División 2 que está en Long Island, está como a 40 minutos de Manhattan, en una zona residencial muy tranquila. Y decidí marcharme para allá. La verdad que la oportunidad que me plantearon muy buena. La beca era justo lo que necesitaba para poder planteármelo. El entrenador era y es de Honduras, y había cierta cercanía, cosas de estilo de juego y demás que también me hicieron decantarme por allí. Y luego algo que fue también decisivo es, para un chico de Carabanchel, de barrio como yo, el verte en las botas de un tío en Nueva York, pues era eso. Fíjate. La releche, ¿sabes? Entonces, esos fueron un poco los elementos que decantaron la balanza y que hicieron que yo me fuera para allá. Que no fue nada fácil, porque además, como fue todo tan precipitado, yo hice el TOEFL, lo hice una vez nada más. Entonces tuve un resultado mediocre, creo que fueron 56 o así, y me pedían 70 puntos. Ajá. Entonces, claro, yo hice el examen, creo que fue en junio. Y me dijeron, joder, con este resultado... Y no había más opción. Y no había más. Con este resultado no te podemos admitir. Y entonces ahí es donde AGM empezó a generar ese historial de milagros, ¿no? Y empezamos a buscar opciones, y Gonzalo me dijo, oye, pues es que tienes la opción de irte a Nueva York a hacer un examen presencial allí de inglés. Si te va bien, te pueden admitir, te vuelves y hacemos los trámites. Entonces, yo, si no recuerdo mal, creo que fue el 5 o el 6 de julio, estaba viajando a Nueva York por primera vez, que iba a Estados Unidos, para ir a la universidad a hacer un examen de inglés, sin saber si eso pues iba a salir bien, claro, o no. Pero me la jugué, dije, es lo que me queda, no tengo otra opción. Y decidí asumir el riesgo, me fui para Nueva York, salió bien el examen. Y prácticamente cuando estaba volviendo me notificaron que me admitían, y tuve que hacer todos los trámites pues eso, del terminar la admisión y el visado, porque ya a principios de agosto estaba de vuelta otra vez ahí. Claro, eso te iba a preguntar, digo, me estás hablando del 5 de julio, el soccer en Estados Unidos, luego lo hablaremos, por el tema de actualidad, es prácticamente la primera competición que empieza. Y casi fue bajarte del avión y volverte a subir, ¿o cómo? Eso es, prácticamente fue llegar a hacer el examen, volver 2 semanas y volver a ir para allá. Exactamente. Bueno, exactamente. Pues sí. Pero bueno, sí, hablando de eso, pues la beca fue, la verdad que bastante buena para el primer año, y como se nos dio muy bien,
ya nada más terminar la temporada me pudieron ayudar y me dieron, yo tenía toda la matrícula cubierta y ya me dieron, pues creo que fueron 2.000 o 3.000 dólares para cubrir las comidas y ya solo me tenía que pagar el alquiler del piso, que yo vivía en un piso compartido y en una habitación compartida para ahorrar. Y luego, pues bueno, pues ya el segundo semestre, el sprint ya me la subieron un poquito más y el segundo año ya se hizo un poquito más fácil también. Ese, por lo que me cuentas, también ha cambiado bastante, es el cómo manejan las universidades las becas, ¿no? Ahora quizá no sé si todas tienen esa flexibilidad ahora mismo o ya lo que te pactan al principio del curso es así. No lo sé ahora si es como tú me cuentas o entonces sí. eran distintas. A ver, yo creo que entonces había un poco más de flexibilidad y en un caso tan específico, tan especial como el mío, yo creo que teníamos también más flexibilidad. Ahora es verdad que a lo mejor, pues con los casos que son freshmen, ¿no? Que tienes 18, 19 años, se intenta dejar las cosas muy claras al principio, planificarlo, y yo creo que con mi caso en concreto había muchas variables, ¿no? Porque yo, por ejemplo, también me voy sin saber cuántos créditos me iban a convalidar. Claro. No sabía si iba a necesitar 1 año o 2 o 3 para terminar. Entonces las cosas fueron un poco muy sobre la marcha. Entonces ahí lo que sí que prevaleció pues fue un poco que los resultados a nivel deportivo se dieron, que a nivel académico también me fue muy bien y que la relación con el entrenador y con la universidad fue muy buena. Entonces yo creo que todas las partes hicieron un poco por ayudar para que yo me pudiera graduar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Te quedaste entonces al final cuántos años? Fue lo que Estuve 2 años enteros. Estuve 17-18 y 18-19. Para terminar grado y posgrado, entiendo. No, hice una titulación nueva. Me transfirieron una serie de créditos y yo elegí International Business y en 2 años y medio conseguí graduarme. Entonces, 17-18 yo soy student athlete, yo juego para el equipo de fútbol. 18-19, 2008-2009, no, 2000, me bailan las fechas. 2004-2005, ¿no? No, 2007-2008 soy deportista, 2008-2009 soy deportista. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí se termina mi elegibilidad y a mí todavía me quedaban 6-7 asignaturas por terminar. Sí, son créditos. Son créditos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí mi entrenador me dice, oye, pues mira, lo has hecho muy bien estos 2 años, fui capitán el segundo año y me dice, yo te voy a ayudar, quédate como assistant coach un semestre, ¿vale? Y así te sacas 5 asignaturas, que es lo que yo te puedo cubrir. Todavía me faltaban 3 asignaturas. Entonces, ese verano lo que hago es, me busco la vida como puedo, hablo con un compañero de equipo y un buen amigo que es mexicano y me voy a México y en México hago 3 asignaturas de las que me faltaban porque allí sí las podía pagar. En Nueva York no las podía pagar. El crédito en Nueva York me parece que entonces era, en mi universidad creo que eran como $800 el crédito. Esos son 2.400 la asignatura y me faltaban 3. Entonces yo eso no lo podía pagar. Entonces, a través de esta opción, yo hablo con mi advisor y le digo, oye, mira, tengo la posibilidad de hacer estas asignaturas. Este es el programa de estudios en México. Si tú me lo apruebas, yo me marcho para allá el verano, las hago allí y vengo con esas 3 adelantadas. Entonces, adelanté esas 3 y ya solo me quedaron las 5 últimas que hice como assistant coach. Sabía yo que merecía la pena saber de tu vida porque es toda una peripecia. Es una peripecia. Hiciste un puzzle de grado. Sí, exactamente. Me gustaría ver a muchos buscarse la vida por tantos sitios como para lograr sacar un grado. Y al final sí pude sacar en diciembre de 2010, saco ese grado de Business Administration con una especialización en International Business. Para 2010 ya trabajabas para GM, ¿o me equivoco? En 2007. Claro, por eso es que me dices, en 2010 me saco, con lo cual hay que sumar algo más que ya estabas compaginando con tu carrera de futbolista en Estados Unidos y tus grados repartidos por medio América, entre Estados Unidos y México. Ya trabajabas para GM. Claro, ¿Qué hacías allí de espía? Algo así, ahí volvemos un poco al objetivo inicial que yo me marco en agosto de 2007 cuando yo me voy, que solo pienso en volver en diciembre, que era mi primer objetivo. Y en encontrar algo que pudiera compaginar y que pudiera generar algunos ingresos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo vuelvo en diciembre a España para estar con la familia, con la idea de volver obviamente en enero,
Y en una de esas, pues no recuerdo muy bien cómo fue, hablando con Gonzalo, contándole cómo me había ido, tal, me dice, joder, Óscar, pues estoy en Madrid, he venido, me estoy quedando en casa de Alfonso, el mítico Alfonso otra vez, y me dice, ¿qué te parece si nos juntamos para cenar? Y no se me olvidará nunca, nos juntamos ahí en un restaurante cerca de un centro comercial de Madrid bueno, y charlando, compartiendo un poco ahí impresiones, me dice Gonzalo, dice, joder, pues es que estamos pensando en incorporar a una persona nueva en el equipo que nos pueda ayudar un poco con lo que es la relación con los deportistas, encontrarles universidad, hacer los contactos, hablar con ellos. Bueno, pues nos gustaría saber si te interesaría, si estarías dispuesto, si crees que puedes sacar tiempo. Y imagínate la cara que se me puso Claro. de alegría por dos cosas, por necesidad en ese momento y luego pues por ilusión y por pasión, porque realmente lo que hace AGM ya desde ese momento ya me encantaba. Entonces, para mí fue una oportunidad fantástica. Porque entonces ellos estaban nada más que Gonzalo, Alfonso y Álvaro, si no me equivoco, ¿no? Estaba... ¿O ya tenían alguien más? Estaba Luis ya estaba. Ah, Luis, sí. Luis ya estaba, sí. Luis, de hecho, formó parte del proceso para que yo llegara a Estados Unidos. Él estuvo involucrado en el proceso también. Pero Alfonso ya casi en ese momento, ya casi no estaba. Ya estaba trabajando más para lo suyo. Él lo que hizo fue ponerme en contacto con Gonzalo y demás. Entonces yo prácticamente con los que más trabajé fue con Gonzalo y con Luis. Porque Álvaro seguía en Helios, estaba con su trabajo y él manejaba un poco el back office, ¿no? La parte administrativa. Entonces yo trabajé pues más con Gonzalo y con Luis. Vale, luego volvemos un poquito, ya me cuentas qué hacías desde Estados Unidos, cómo ha sido tu progresión en la empresa, empezando desde, pues eso, desde abajo y allí a distancia, pero sí quiero que no nos queden cosas por atrás, que me hables un poco de tu carrera futbolística en España y que me cuentes un poco también cómo fue la etapa y esa sí me interesa mucho, cómo fue la etapa de estudiante universitario en España jugando al fútbol y jugando al fútbol a un nivel ya importante, porque estamos hablando de categorías inferiores de Atlético de Madrid, todo eso, ¿no? ¿Dónde tú me dices de Carabanchel? Si has jugado en la Mina, eso es más mítico que incluso, que nos perdone Gonzalo, el estadio de Georgia, ¿eh? O sea, la mina como campo es muy mítico para el que no conozca Madrid. Es de los clásicos. Y entiendo que fue por allí por donde empezaste, ¿no? Como futbolista, ¿cómo fue? Pues sí, la Mina, Abrantes, la Mutual, pues todos estos campos de barrio es un poco donde yo empecé. Yo empecé a jugar en lo que es, o lo que era entonces, los campos del Piqueñas, que están ahí en Carabanchel, que es un equipo muy, muy pequeño de barrio, ¿vale? Yo empecé ahí, era pre-Benjamín, y cuando paso al colegio Amorós, pues empiezo a jugar como Benjamín en el colegio Amorós. Ahí se organizaban unos torneos de fútbol 7 cada fin de semana, se entrenaba y demás. Y ahí pues tenían ojeadores, el Atlético de Madrid tenía mucha presencia en el colegio, de una tradición que había ahí pues bueno, el Atlético de Madrid, una relación de filialidad con el Atlético de Madrid. Déjame si quieres que explique yo un poquito, porque yo vivo cerca y he sido uno de los habituales del Colegio Amorós también como periodista. Para quien no lo conozca, el campo y el Colegio Amorós, que es de los marianistas, está prácticamente enfrente de lo que es la aviación, donde está el Museo de la Aviación, aquí cerquita en la carretera de Extremadura. Y el Atlético de Madrid, pues fue el antiguo Atlético de Aviación en su día, y de ahí viene un poco toda esa relación, y de ahí también que el Atlético de Madrid va parte de, no toda, pero sí parte de su cantera. De hecho, el Amorós, no sé, tú lo sabrás mejor que yo, juega con los colores del Atlético de Madrid, no sé desde hace cuánto tiempo. Yo cuando pasé a formar parte del Amorós ya jugábamos con, bueno, tuvimos momentos ahí con camiseta de Amorós, luego dependiendo algunas temporadas jugabas, o si jugabas fuera a lo mejor jugabas de rayas, pero siempre ha habido una relación muy cercana. Los filiales del Atlético han jugado ahí en el colegio. Han jugado allí, el Amorós, o sea, el Atlético de Madrid, cuando lo entrenaba Luis Aragonés en su primera etapa, con Futre, con Diego, con Abel, entrenaban en el colegio. Iban a entrenar, sí, exacto. Ahí lo habrás visto tú, había un campo de césped, que es el que pasa por la avenida de Joaquín Turina, y ahí entrenaba el primer equipo del Atlético de Madrid y el filial, o sea que siempre ha habido una relación muy estrecha. Entonces, yo jugando ya en el Amorós, ahí es donde los ojeadores del Atlético pues
pasan alguna invitación a mí y a algunos compañeros de equipo para que vayamos a hacer las pruebas a otro mítico campo que son los campos de Ernesto Cotorruelo, ahí en Pan Bendito. Hacemos las pruebas del Atlético de Madrid y ahí coincido con el mítico Fernando Torres, que entra en el mismo saco, que llega a hacer las pruebas del Atlético de Madrid, como otros cientos de niños que llegamos con la misma ilusión. Y bueno, después de esas pruebas pues se hace el equipo final del Alevín del Atlético de Madrid, y el primer evento, la primera competición que nosotros tenemos con el Atlético de Madrid es un viaje internacional a Bélgica, a Bruselas, para jugar un torneo internacional Alevín. Y esa es la primera vez que yo jugué con el Atlético. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad es que se puede llegar, para quien diga que no, trabajando, peleando, luchando y estando, se puede llegar. Inicios de campos de tierra, claro, de mi casa FT5, duro como una piedra. Y entonces, en Madrid con la suerte de que llueve poco y no son tanto de barro, que también te habrá tocado. Que también te habrá tocado. También. De barro. Sí. Sí, eso que no se olvide. Entonces ya ahí formas parte de los equipos base del Atlético de Madrid, que entiendo que os van dando oportunidades de jugar no sé si en los mismos filiales o cómo es. Yo voy progresando en la cantera, juego los 3 primeros años en lo que es la disciplina del Atlético de Madrid. En infantil salgo para jugar en el filial que vuelve a ser el Atlético Amorós. Ya en ese entonces era mucho más oficial, se jugaba con las camisetas del Atlético de Madrid. Realmente el Amorós era como segundo equipo del Atlético de Madrid, siempre compitiendo en las categorías más altas. Y juvenil, de segundo año, juveniles, ya tengo una reunión con el club, me dicen que no cuentan conmigo. Entonces buscamos una salida y de forma conjunta pues acabo jugando en el Rayo Majadahonda, que de nuevo tiene una relación muy cercana con el Atlético de Madrid. Y ahí sí, porque ya entrenaban cerca de las instalaciones de Majadahonda, todo eso. Ya entrenaba el Atlético de Madrid en el Cerro del Espino y demás, y entonces yo paso a formar parte del Rayo Majadahonda, juego allí en juvenil, ascendemos a División de Honor. Y luego paso también al filial, el Rayo Majadahonda B, que es donde juego en preferente, 3 temporadas, y llego a debutar con el primer equipo del Rayo Majadahonda cuando estaba en segunda B, en un torneo de final de temporada que es la Copa Federación, y ahí juego un par de partidos y ahí un poco ya toco un poco el techo lo que es en el fútbol de aquí de España. Ahí estás hablándome ya de tu última etapa de juvenil. Entiendo que ya también pensando en casa y tú mismo, en ver qué haces con tu futuro, con tu carrera. Estás ahí apuntando al Atlético de Madrid, tienes a la vista un Fernando Torres que dice, oye, si este está ahí ya para meterse con los grandes, ¿por qué yo no? Y me dices que estudias, que te dicen, no, pero yo voy a estudiar también ciencias de la actividad física. ¿Seguiste compaginando? Sí. Yo eso siempre lo hemos tenido muy claro en mi casa, siempre ha sido desde pequeñito, desde que yo paso a formar parte del Atlético de Madrid con 11 o 12 años. En mi casa siempre se ha dejado muy claro que los estudios eran una prioridad por educación, y yo creo que yo de manera propia también he sido consciente y me ha gustado siempre el tema, lo comentábamos antes, ¿no? El tema de la educación, el tema de formarse, siempre me ha gustado. Entonces yo en ningún momento me planteé tomar una decisión de, oye, voy a dejar los estudios para buscarme un equipo que entrene por las mañanas y tomarme esto más en serio. Nunca tuve que tomar esa decisión. Siempre estuve buscando opciones que pudiera compaginar con los estudios, tanto desde secundaria, bachillerato, como luego cuando empecé en la universidad. Entonces, siempre lo estuve compaginando. ¿Y cómo fue? Porque, claro, me estás hablando ya de categorías de segunda vez, que ya son viajes, que ya son fines de semana, que probablemente los pasas fuera enteros, que son algo más de entrenamientos, aunque quizá también la forma de entrenar aquí al fútbol pues es un poquito más tranquila de lo que se hace con otros deportes, pero aún así es compaginar 2 carreras, porque es una carrera semiprofesional, casi profesional de fútbol, con tus estudios. Y aquí en España, siempre lo decimos, no es tan sencillo. También con eso pudiste. Sí, yo creo que tuve la suerte también de que, en este caso, los 2 años más difíciles de bachillerato, el primero y segundo, que yo ya estaba o en el filial del Atlético de Madrid o en el Rayo Majadahonda, que ya estuve en el segundo año de juvenil, los entrenamientos eran por las tardes.
Entonces yo podía ir al instituto por las mañanas y luego entrenaba y hacía y competía, y los viajes y eso, pues bueno, es los fines de semana, he sacrificado, pero lo podía sacar bien. Entonces yo en ese sentido siempre lo pude compaginar. Luego ya el paso a la universidad, pues sí que es verdad que te exigía un poco más, pero como estaba en el filial, yo tenía ficha con el filial siempre, pues también entrenábamos por las tardes. Incluso el Rayo Majadahonda, el primer equipo, muchas veces entrenaba por las tardes también. Entonces, en ese sentido, estaba siempre en un entorno que me permitía darle prioridad al tema de los estudios y luego, pues bueno, pues ir probando suerte de seguir adelante. Bueno, no está nada mal. Con eso terminas aquí o prácticamente sí, te sacas Prácticamente. ese primer grado antes de que empiece la aventura americana y precisamente por eso estamos hablando, me decías antes, aproximadamente entre 2005 y 2007, lo que es el soccer en Estados Unidos. No sé si fue por aquel entonces cuando ya se empezaba a escuchar que estaba Beckham camino de irse para allá, pero vamos, yo creo que todavía no era un deporte en alza y no sé en las universidades si tendría el peso que tiene ahora, por ejemplo, el soccer, cuando tú llegaste. Sí, es verdad que es un momento diferente, es un momento en el que yo llego, sí que es verdad que a nivel universitario hay equipos muy, muy competitivos, o sea, ya había muchos jugadores internacionales, a lo mejor de otros países, como Inglaterra, como Australia, como Canadá, México, Latinoamérica, sí que había muchos jugadores internacionales con sus selecciones, sub-17, sub-19, que estaban yendo al sistema universitario americano. Entonces, el nivel era alto, pero no tiene ni punto de comparación con lo que ha sido 13 años después. La MLS en ese momento, como tú dices, está en una fase un poco de identificar un poco cuáles son sus objetivos o de definir su identidad. Hay esto que me dices, los Lampard, los Beckham y tal, que van con contratos cortos y demás, para darle un poco visibilidad a la liga y empezar a construir desde ahí, pero el nivel sigue siendo mucho más bajo que lo que es en Europa, ¿vale? Yo creo que en comparación con cómo era el fútbol hace, pues eso, 10 años allí, creo que ha crecido mucho más el fútbol universitario que el soccer, que la liga, que lo que es la MLS. Yo creo que la MLS, por un tema de calendario que sigue sin adaptarse a lo que es el calendario europeo, por un tema de restricciones en cuanto a fichas, a incorporación de jugadores y demás, no acaba de ser esa competición, digamos, un poco libre de mercado, claro, y no ha evolucionado tanto. Y sin embargo, lo que es el fútbol universitario yo creo que ha crecido muchísimo, porque muchos jóvenes a nivel internacional han visto una oportunidad fantástica de tener una educación mientras siguen jugando al fútbol, y luego los que han sido muy buenos además han visto la oportunidad de dar el salto a la liga profesional americana, ya estando allí, dentro del sistema. Entonces yo creo que eso sí que ha beneficiado mucho el que muchos jugadores de mucho nivel aterricen en la liga universitaria americana. Bueno, en ese aspecto, digamos, están cumpliendo un poquito lo que ha sido la historia del deporte en Estados Unidos. Siempre su NFL, su NBA han tenido el origen en el deporte universitario, que muchas veces está siendo superior. Como tú dices, ¿qué pasa con el fútbol, con lo que allí conocen como soccer, a lo que es el deporte profesional? Y entiendo, como tú decías, que la liga profesional se impone un límite salarial como hacen en NBA y hacen el resto de deportes profesionales allí, tiene una muy dura competencia, no solo en Europa, sino ya incluso con los chinos, que los chinos hacen fichajes de libre mercado. Entonces, por eso, quizá la posibilidad es más fácil entrar a través del universitario, ¿no? Que es ahora. Bueno, oye, hemos pasado un poco de puntillas, simplemente me dijiste que te fue muy bien deportivamente allí en Estados Unidos. ¿En qué posición juegas y pues, cuántos anillos? ¿Y luces anillos o no luces anillos? No tengo la suerte. Si no lo tendría como algún compañero mío que siempre lo tiene a mano para enseñarlo. Pero no ganamos la primera temporada, nos fue muy bien. Jugamos el torneo de conferencia, pero perdimos la final de conferencia. Entonces no pudimos hacernos con el anillo. Yo llevo como central, como defensa central. Juego los primeros partidos en esa posición, pero el entrenador me empieza a poner, cuando empieza la temporada, de medio centro, un poco de medio centro defensivo, de referencia por delante de la defensa, y ahí es donde juego los 2 años, con algún cambio puntual en alguna otra posición, pero prácticamente siempre juego en esa posición. Jugamos la final de conferencia, no la ganamos, pero como tenemos un récord muy, muy, muy positivo por lo que habíamos hecho contra rivales fuera de la conferencia que tenían ranking, clasificamos para el torneo nacional. Entonces jugamos el torneo nacional, pasamos 2 rondas, y en lo que es el Sweet 16, en lo que son los mejores 16,
pues nos gana el equipo que fue Dowling, que es el que va a ser al final luego el campeón nacional de NCAA División 2. Entonces, bueno, pues es una temporada bastante positiva, sobre todo para de dónde venía el equipo, que venía de 2-3 temporadas muy, muy malas. La segunda temporada, por circunstancias, perdemos varios jugadores senior, tenemos que recomponer el equipo, y la segunda temporada no es que fuera un desastre, pero estuvo muy lejos de lo que eran las expectativas de la universidad. Pero bueno, al final el rol a nivel individual es bueno, la labor que se hace para el equipo es buena también, y gracias a eso pues un poco el entrenador también se decía contar conmigo como parte del staff para echarle una mano la siguiente temporada. Hasta la posición en el campo te define, con lo que voy conociendo que eres como persona. El que está ahí siempre reteniendo, pero también tratando de organizar, también tratando de pelear, pendiente, de defender, intentando estar pendiente un poco de todo eso. Sí. El que soporta todo de alrededor, ¿no? Algo. No va mal, no va mal. Sí. Bueno, estamos hablando ya de ese momento universitario, estamos hablando ya también de ese año en el que empiezas a trabajar para AGM, que era un poco por donde yo quería retomar, ¿no? ¿Qué labores empiezas a hacer en AGM? Que entiendo son similares a las que ahora hacen tus compañeros de reclutar, de buscar universidades. Entiendo que empiezas por ahí. Pues sí, las primeras responsabilidades que yo tengo son un poco gestionar los procesos de búsqueda de universidad de diferentes deportistas en diferentes deportes. Entonces no estábamos tan especializados como ahora. Entonces pues tendrías 3 o 4 futbolistas, un par de nadadores, algún tenista. Es verdad que el tenis más o menos lo seguía llevando Gonzalo, y yo me encargaba un poco del resto de deportes. Entonces hice baloncesto, hice golf, hice natación, hice waterpolo, hice sincronizada, y la responsabilidad que tenía pues era hablar con las familias, ser un poco el interlocutor con las familias, hablar con los entrenadores para buscar opciones, y luego pues todo lo que hay entre medias, ¿no? Pues mantenimiento de bases de datos, proceso de inscripción a universidades, procesos de admisión, temas de elegibilidad. Bueno, pues un poco todos los entresijos que hay por detrás del éxito, que es conseguir una beca deportiva, que luego hay muchos temas detrás. Entonces, pues empezando a pequeña escala con pocos deportistas y haciéndolo desde la distancia, desde Nueva York, que era donde estaba yo. Entonces, pues, eso te iba a preguntar, porque tú esos primeros pasos los das allí. Entonces, bueno, ya existían más o menos las comunicaciones que tenemos ahora, más o menos. Más o menos, sí. Pero ¿cómo te las apañabas? Sobre todo para el tema de tratar con las familias aquí. Porque allí lo tenías todo más o menos a mano y en horario decente, estudios americanos. Pero para tratar con las familias aquí, entiendo que teléfono, mensajería, correos. Sí, pues principalmente correos. Entonces no teníamos WhatsApp, teníamos pocas redes sociales y manejábamos sobre todo el email. Entonces un poco... pues al hilo de lo que comentaban Álvaro y Gonzalo, pues ellos tenían su gorra de sus trabajos y cuando salían del trabajo se ponían otra. Pues a mí me pasaba un poco lo mismo. Yo tenía mis horarios de estudio, tenía mis horarios de entreno, y lo que me quedaba entre clase y clase, y en alguna clase más aburrida también, pues contestaba correos. Cuando estaba comiendo estaba pendiente del móvil. Cuando me iba a casa y terminaba de cenar, sacaba 3-4 horas para poder ponerme al día, hablar con familias. Como íbamos con desfase horario, pues también me tenía que levantar mucho antes de empezar las clases para revisar correos y ver si tenía que hacer alguna llamada. Pues bueno, pues en torno a todo eso, ir encontrando huecos para estar disponibles y ayudar a las familias para conseguir el objetivo. Qué bueno. ¿Recuerdas algún caso así en concreto, el que dices... El primer chaval que me traje a Estados Unidos? O chaval, mira, no sé el primero lo recuerdo, pero tengo otro caso que siempre se me quedará grabado. Tuvimos un caso de una chica de natación sincronizada, Raquel Aguado. Trabajamos, yo creo que fue en 2008 o algo así. Entonces, era un deporte muy complicado que no teníamos referencias. Llevábamos 2 o 3 años y no teníamos ninguna referencia. Sabíamos que la chica era buena, porque había participado alguna vez en la selección nacional, pero no sabíamos ni cuánto de buena ni qué opciones podía tener. Entonces, yo me acuerdo que empezamos a trabajar un poco Gonzalo y yo ese caso, ¿no? Para buscar opciones y tal. El tema de la sincro también hay muy pocos equipos en Estados Unidos, entonces la ventana se reducía. Entonces yo recuerdo una conversación con Gonzalo, un intercambio de emails en el que, joder, estábamos a punto de tirar la toalla. Es decir, joder, no nos contestan las universidades que tienen interés no le interesan a la familia.
y estábamos súper bloqueados con ese caso y no sabíamos cómo sacarlo para adelante. Entonces, yo recuerdo ese caso porque dándole vueltas, lo típico que comentábamos antes, ¿no? ¿Qué puedes inventarte para encontrar una solución? Se me ocurrió contactar con la Federación Americana de Natación y de Natación Sincronizada, de contactar con ellos y decir, oye, mira, estamos ayudando a esta chica, quiere venir para Estados Unidos, no sabemos muy bien cómo manejarlo, no estamos recibiendo feedback, y a través de una de las entrenadoras que trabajaba para la Selección Nacional de Sincronizada, que también trabajaba para Ohio State, claro, conseguimos ese vínculo con Ohio State, conseguimos que la universidad hiciera una propuesta a esta deportista y al final esta chica se fue para Ohio State, compitió, si no recuerdo mal, 2 años, los 2 primeros años, y luego se centró en el tema de los estudios, pero al final se graduó de Ohio State, qué bien. conoció a su novio allí, que creo que hoy es su marido, se fue a Alemania y mira, y gracias a eso conseguimos cambiar una vida, ¿no? Que es un poco el objetivo que tenemos con cada una de las familias con las que trabajamos. Entonces, ese es un caso que a mí siempre se me queda. Sí, sí. Claro, sí, porque además es eso, ¿no? Ya es, volviendo a un poco lo que hablábamos con Gonzalo y con Álvaro, al final creáis una relación que va bastante más allá de lo que es un cliente y una empresa. O sea, al final es un contacto directo, yo lo sé también de primera mano porque es mucha charla con los chavales, mucha charla con las familias para ver, pues como tú dices, a ver dónde te encaja cada pieza de lo que quieres hacer del futuro del crío, ¿no? Y en muchos casos, pues como ese mismo que probable, siempre pasa, los que más trabajo te dan son los que al final más agradecidos. Más cariño y más agradecidos. Exacto. Hay una parte ahí súper importante que yo creo que es clave en lo que hacemos nosotros, que es la empatía. Entonces, Gonzalo te comentó las dificultades que él tuvo para poder llegar a Estados Unidos y que la cosa saliera bien. Claro. Álvaro de las tuyas ya hemos escuchado hoy. Álvaro siempre tiene la empatía de yo perdí la oportunidad y no quiero que esto le pase a nadie. Ahora lo vive como padre, ¿no? Entonces, yo creo que desde diferentes puntos de vista hemos sido siempre muy empáticos. Y eso es lo que nos hace involucrarnos muchísimo con las familias. Y en mi caso en concreto, pues lo mismo. El proceso de irme a Estados Unidos, la dificultad que implica el no irte con una beca completa desde el principio y todo fácil a un sitio fantástico, una universidad muy grande. Yo creo que eso es lo que ha hecho que nosotros y gran parte del equipo de AGM se identifique muchísimo y dé todo por cada una de las familias. Claro, está claro. Empiezas desde abajo del todo en AGM y como ha sido así, por lo que me voy conociendo ya, de repente un día decides que también quieres formar parte de la directiva, ¿lo decides tú? ¿Es algo que surge de Gonzalo y de Álvaro? Dices, me tiro ya a la piscina, me involucro del todo, ¿cómo es eso? Pues mira... ¿Cómo das ese salto? Porque ese ya es otro salto más. Sí, pues mira, yo es algo que, de nuevo, no es algo que buscara desde el principio. A mí me llamaba mucho la atención lo que hacía AGM, pero sí que tenía un poco esa ilusión de decir, joder, me gustaría que en algún momento yo pudiera formar parte de lo que es AGM, no solo como trabajador, sino de esta cultura un poco que se ha creado. Entonces, yo después de mi periplo por Estados Unidos, cuando ya termino, obtengo mi titulación y demás, tengo una opción de quedarme allí a trabajar. Pero hablando con Gonzalo y con Álvaro, pues bueno, pues preparamos un poco una propuesta para que pueda volver y pueda trabajar en vez de desde Zaragoza, desde Madrid, ¿no? Porque mi idea era, joder, he pasado un tiempo en Estados Unidos, quiero volver, quiero trabajar desde Madrid y a partir de ahí vamos viendo. Entonces, la empresa sigue creciendo, 3-4 años, yo hago ese año en Madrid, conozco a la que soy mi mujer y me voy un año a vivir a Córdoba. Paso un año en Córdoba y sigo trabajando en la distancia, la empresa sigue creciendo y llega un momento muy cerquita de que Gonzalo deje su trabajo para dedicarse al 100% a AGM, en el que hablamos los tres y decimos, joder, puede ser un buen momento para que te vengas a Zaragoza, demos el salto definitivo y nos vamos para Zaragoza. Mi mujer y yo nos vamos para Zaragoza. Y empezamos, pues bueno, a despegar un poco lo que es AGM. Ya tiene pues esa solidez y esa atracción de muchos años de trabajo, lo que hablaba el otro día, se empieza a generar una serie de ingresos para que Gonzalo pueda dejar su trabajo y se pueda dedicar full time. Álvaro lo hace después, empieza a entrar más gente dentro de la empresa y esa gente que empieza a entrar pues necesita un poco el liderazgo de los que llevábamos más tiempo, sea Luis,
sea Diego Galve, que entra poquito después que yo en la empresa, y lo que queremos es que, bueno, pues que la gente que va entrando tenga esa cultura de la empresa. Entonces, ya desde Zaragoza, yo creo que fue al año aproximadamente, al año y poco de estar yo en Zaragoza, más que ser una solicitud mía, yo creo que es una decisión que toman Álvaro y Gonzalo. Sí, que por el trabajo, un poco por la dedicación y por el compromiso, deciden pues extender un poco una invitación de que pase a formar parte del accionariado de AGM, y yo obviamente sin dudarlo y súper agradecido pues entro al trapo y me meto más aún en el tema. Así claro, que ese es un poco la evolución. El proceso, ¿no? No es mal, es el cumplirlo de ser cocinero antes que fraile. Exactamente. Que no está nada mal. Y además, mira, ahora según me lo contabas, sin haberlo hablado con Álvaro y con Gonzalo, pero me puedo imaginar que, según tú me decías, ¿no? Entran nuevos compañeros, nuevos integrantes del equipo, exacto, y necesitan formación también. Nadie llega aprendido de cómo es esto, aunque algunos me consta que también vienen un poquito de la misma labor que estuviste haciendo tú, y también antes fueron clientes de AGM, y entiendo que empiezas en esa labor también un poco de formación, de apoyo, de solventar dudas y de estar un poco detrás de ellos, ¿no? Eso es porque al final, en ese momento, todavía Álvaro no estaba en el día a día de la oficina, Gonzalo todavía no estaba tampoco, entonces, pues bueno, los 2 o 3 que estábamos éramos la referencia de los que venían nuevos. Claro, estoy repasando por si hay alguna pregunta entre toda la gente que se ha unido a vernos, para reservar también unos minutillos al final, y voy a empezar yo con las mías, un poco ya de lo que es AGM, de lo que queréis que sea, de cómo sigue el momento actual, que va cambiando cada semana. Hace poco, ahora me dices tú exactamente cuándo, creo que fue un año y poco, se firmó acuerdo con la Liga, que es la Liga de Fútbol Profesional, que entiendo que a ti te habrá dado una satisfacción, ¿no? Porque al final ha significado mucho más trabajo en un área que a ti te encanta, como es el fútbol. Claro. ¿Cómo se consigue eso? Porque aunque la Liga esté en plena expansión, no tiene que ser fácil presentar un proyecto que una entidad de ese carácter mundial le parezca buena, y que este año os ha significado un espaldarazo de chavales que se han ido para allá. La verdad que sí, ha sido una oportunidad fantástica poder trabajar con la Liga, y es verdad que llevamos pues un poco también mucho tiempo persiguiéndolo, ¿no? Y ahí, sobre todo con el trabajo que se ha hecho con el fútbol, enviando deportistas a Estados Unidos, con las relaciones que hemos ido construyendo poco a poco con los clubes también de forma individual, y sobre todo luego también la constancia que hemos tenido, y Gonzalo siempre ha tenido ahí a Tebas en el punto de mira y le ha ido manteniendo al tanto de lo que nosotros hacíamos, pues yo creo que hemos ido generando el entorno perfecto para que alguien como la Liga viera en nosotros pues un partner de mucho valor, independientemente de todos los proyectos que tiene, la Liga Genuine, lo que hacen con Disney. Yo creo que nosotros llegamos en un momento muy bueno en el que la Liga se desmarca un poco de algunos temas que estaba persiguiendo, y demuestra el compromiso que tiene con la educación de los futbolistas, y nuestro programa entra perfecto, entra como anillo al dedo. Al final nosotros damos la oportunidad a esos jugadores que se pueden quedar en el camino, como fui yo a lo mejor en su día, y ahí puede ser un poco el ejemplo perfecto, para que otros jugadores que están en una situación parecida de estos clubes tengan por lo menos la posibilidad, que no quiere decir que lo tengan que tomar, pero sepan que existe la opción de irse a Estados Unidos con una beca deportiva. Entonces, en el último año y medio, la verdad que hemos estado trabajando muy, muy, muy bien, tanto con los clubes como con los compañeros de la Liga. Estamos aguantando el embiste incluso del COVID. Del momento. Del COVID, esperamos que salga muy bien, pero la verdad que nosotros siempre lo decimos, y es algo que teníamos un poco marcado en las pizarras de AGM, ¿no? Que teníamos que conseguir que AGM pasara de jugar en preferente a jugar en primera división. Pues y esa es un poco la evolución que hemos tenido en los últimos años. Nos falta la Champions, es el próximo objetivo. Bueno. La Champions es saltar la MLS, que ya también en cuanto el primer estudiante atleta de soccer de AGM llegue a la MLS, ahí ya estáis en Champions. No creo que tardéis mucho. Tuvimos un caso y hemos tenido otro este año pasado. O sea, hemos roto el hielo.
Ya estáis ahí. Lo siguiente ya seleccionado. Sería brutal. Bueno, es verdad que, y entiendo que trabajar de la mano con la liga pues habrá supuesto mucho para la empresa. Es dar oportunidades todavía a más chavales, es llegar a un sitio en el que, como tú dices, ¿no? Pues a lo mejor ya no tienen que enterarse del boca a boca, que es como muchas veces nos hemos ido enterando todos. ¿Y hay algún proyecto que haya así en vista, a plazo corto, medio, largo que se pueda contar? Sí, a ver, que puede ser factible. Yo creo que en lo que sí que estamos trabajando es que lo que tú decías antes, ¿no? Esa relación que construimos con los deportistas, con las familias, lo que nos gustaría es poder darle más continuidad. Vosotros lo estáis viviendo en primera persona con todo el tema de lo que es el seguimiento en Estados Unidos, y ahora estamos trabajando también en proyectos para que esos estudiantes, cuando vuelvan a España, podamos seguir ayudándoles, sea con temas educativos, con acuerdos que estamos haciendo con universidades españolas también para temas de posgrados, con temas de desarrollo profesional, con oportunidades laborales o con otro tipo de oportunidades que puedan surgir para esa gente que valora mucho el trabajo que hacemos y que ve en nosotros a alguien que le puede seguir acompañando durante mucho tiempo. Entonces, independientemente de que puedan surgir más proyectos, yo creo que estamos todos muy alineados en intentar aumentar un poco lo que es ese ciclo de vida con esos estudiantes, seguir dando valor mientras están en Estados Unidos, incluso cuando vuelven. Entonces, yo creo que por ahí tenemos un poco el punto de mira y seguiremos trabajando mucho en esa línea. De hecho, yo ya he leído noticias de que tenéis en la agenda algunos nombres de grandes firmas muy interesantes para ese proyecto, o sea que seguro que como todo lo anterior os va saliendo bien. Si te das cuenta, te he querido tirar de la lengua a ti porque no me atreví ni con Gonzalo ni con Álvaro. Digo, sí. A ver si Óscar me cuenta algún secretillo. Porque el otro día medio me lo decía Álvaro, ¿no? Y hoy ponía, creo que era Gonzalo, dice, el que media entre los hermanos. Te toca hacer de árbitro, te toca, como decía Álvaro el otro día, desempatar los empates, o tampoco es para tanto. ¿Cómo es? No, yo creo que son buenos chicos los dos hermanos. No es para tanto y son cosas muy puntuales. Pero sí que es verdad que los tres en ciertas situaciones ejercemos de árbitros, ¿no? Porque al final llegan muchas cosas, llegan muchas propuestas, surgen muchas ideas, por su parte, por la mía y por parte del equipo y de fuera, y al final pues siempre hay alguien que tiene que desempatar, ¿no? Entonces es verdad que en ciertas ocasiones yo he ejercido un poco esa figura por lo que te decían ellos, ¿no? De que para ciertas cosas son muy diferentes, pero bueno, ellos también han tenido que ejercer a lo mejor ese error en algún momento de ser el árbitro, pero yo creo que en líneas generales lo importante es que formamos un buen equipo, que nos compensamos muy bien, que dentro de los extremos que ellos tienen es verdad que yo soy un punto intermedio siempre y que yo creo que eso siempre ha ayudado, y aparte de eso, pues el resto del equipo que tenemos que es fantástico y es lo que tira esto para adelante. Vamos, que sigues haciendo de Beckenbauer o de Schuster o de Fernando Hierro, ¿no? Sigues ahí reteniendo y distribuyendo. Se intenta, es que estos son tenistas, ¿sabes? Y solo saben darle a la pelota y devolver pelotazos. Y devolverla. Entonces, nosotros, los futbolistas que estamos ahí un poquito, tenemos más sentido, pues para algunas cosas, pues intentamos ahí ayudar en lo que podemos. Bueno, tú sobre todo estate atento cuando te hagan dejada y globo, ¿eh? Que esa es la que más fastidia. Bueno, antes mencionabas un poco esta situación tan peculiar que estamos viviendo, de la que unas semanas vemos un poquito el horizonte más despejado, otras semanas pues como esta que se está viviendo un poco locura en algunas partes de algunos estados de Estados Unidos, pues algunos padres también se les habrá venido el mundo encima. Entiendo que habrán sido meses con algunos casos de padres tirantes, ¿no? Sí. Hay mucha incertidumbre, yo creo. Sí que es verdad que ahora estamos en un punto en el que está todo un poco más tranquilo, pero sí que es verdad que ha habido semanas pues muy intensas, sobre todo a lo mejor para los futbolistas, ¿no? O para los que empiezan antes o deberían marchar antes, que son los futbolistas que entre mediados de julio y principios de agosto tienen que estar allí, ¿vale? Pero bueno, es verdad que todo esto lo hemos ido viviendo con mucho tiempo. Se ha pasado de una situación de shock que teníamos en marzo a una situación en la que se tiende a normalizar lo que está pasando y sobre todo también un poco a relativizar, ¿no? Porque
el problema es global. Y yo creo que Gonzalo también te lo decía el otro día y nosotros lo hablamos mucho con las familias. Y decir, oye, es que el hecho de que vayas a poder jugar al fútbol o no, te va a pasar en Estados Unidos y te puede pasar aquí. El hecho de que empieces antes las clases o las hagas online o no, igual aquí, también te va a pasar aquí. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que un poquito antes o un poquito después va a haber fútbol, va a haber soccer en el curso 2021, va a haber clases para que los estudiantes puedan seguir cursando sus estudios, se van a mantener las becas y se están manteniendo y es simplemente cuestión de ver cómo se va a dar eso. Entonces nosotros al final, por lo que estamos tranquilos es que pues esas becas que se han conseguido al final son para 3 o para 4 años y que merece mucho la pena subirse al tren ahora y no perder la oportunidad. Claro. Oye, permíteme que ya es tema de actualidad del todo. Está, como digo, revuelto el panorama por ahí por Estados Unidos. Sí. En las universidades, allí en las universidades cuando hay revueltas sociales, pues como ocurre aquí, que aquí, por ejemplo, en España las universidades suelen ser el foco de donde nacen. No sé allí cómo es la población universitaria, si es tan rebelde y también surgen de ahí muchas disputas, o en el caso de esta es verdad que ha cogido ya fuera de curso y no habrá prácticamente nadie en los campus, pero si tenéis noticias de cómo se está viviendo esto en los campus. Sí, yo creo que lo que tú has dicho es clave. O sea, yo creo que sí que es verdad que la sociedad universitaria americana es muy proactiva para todos estos temas de desigualdad y demás, pero ha coincidido en un momento en el que ese colectivo no está junto. No están, claro. No está junto. Entonces, ahí se pierde fuerza y se está llevando todo pues un poco más a nivel local, a nivel de barrios, a nivel de ciudades, pero la comunidad universitaria creo que ha perdido mucha fuerza porque no está junta. Entonces, ahí sí que, pues bueno, vamos a ver cómo evoluciona el tema, porque si se extiende a lo que es el fall, pues sí que puede que la comunidad universitaria tenga mucha fuerza en este tema. Claro. Bueno, pero yo creo que también por tranquilizar a los que manden a los hijos por primera vez, que cuando van con 18 años nos parecen muy niños, sí. Allí que no se asusten, que no suele ser para tanto, ¿no? Nada. Yo estoy, y nosotros estamos muy, muy tranquilos porque, hombre, al final siempre ha habido cosas parecidas. Yo recuerdo cuando hice el proceso por mi cuenta, tuve alguna universidad interesada en Iowa y allí hubo algún tiroteo o veía en internet que si en el estado había mucho gas radón en el aire, el tema de los que van al sur a Florida, tal, que es muy atractivo, siempre temen el tema de los tornados, de las tormentas tropicales. Entonces yo creo que siempre ha habido alguna cosa y siempre se ha sacado para adelante. Entonces yo creo que será igual para el próximo curso y que muchísimos chicos van a sacar el máximo partido a esta oportunidad. Tenemos, mira, una pregunta que hace Jacobo, aquí entre los que están viéndonos, que qué porcentaje de gente que se va a estudiar para allá y a practicar un deporte se queda luego a trabajar en Estados Unidos. Pues yo diría que por lo menos para lo que es el OPT, que es el año extra que te permite tu visado, cada vez hay más, a lo mejor un 25 o un 30%. Luego es verdad que ya el paso a lo que es conseguir un visado de trabajo y demás es más complicado y ya son menos. A lo mejor te vas a, pues no sé, a menos, a un 15%, algo así. Pero nosotros intentamos además fomentar que por lo menos ese año que tienes de visado, los estudiantes se queden allí y aprovechen esa oportunidad para tener una oportunidad profesional, conocer la parte profesional y coger algo más de experiencia antes de volver. Claro. Sí, aparte también de estos años, ¿no? Se hablaba igual que la política de Trump iba a restringir un poquito los visados que se daban por trabajo. Quizá eso también, en función de quién esté en la Casa Blanca, se complica o se facilita, ¿no? También. Eso es. Yo creo que, bueno, el tema de los visados al final es un tema que genera muchos ingresos. Estás hablando de casi, creo que eran 15 billones de dólares a lo que es Estados Unidos. Porque, bueno, nosotros vemos la parte de las becas y los que van becados. Pero hay miles y miles de estudiantes que van pagando mucho dinero a las universidades de Estados Unidos. Entonces, bueno, Trump, dentro de lo que es un hombre de negocios y nosotros creemos que no se pegará un tiro en el pie. Pero bueno, es como lo vemos. Además, si algo tienen los estadounidenses, si vas conociendo un poquito su cultura y su cultura empresarial, es que se quedan con los que valen. Exactamente, es correcto. O sea que allí, si vas, si vales, si quieres quedarte, te quedas. Exacto. Eso está claro. Exacto. Pues nada,
Óscar, no te lo vas a creer, pero ya son las 8. Estaba mirando y digo, yo creo que vamos justo de tiempo. Ya son las Eso me 8. sale el contador ahí de la marcha atrás, 30 segundos. Así que 10, 9, 8, 7, un placer. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ejemplo de lo que tiene que ser un tío de primero a último, sí señor. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a vosotros y a ti por la oportunidad de darnos a conocer. Un placer, que siga todo bien. Claro que sí, Hasta vamos luego. a por ello. Un abrazo, gracias.